Reciban un saludo cordial. El día de hoy vamos a trabajar la normalización de bases de datos en sus formas normales 1, 2 y 3. Pero antes de todo debemos comprender qué es la normalización. La normalización son una serie de etapas, es un proceso en el cual vamos a aplicar unas reglas de tal manera que podamos organizar la información. ¿Para qué se organiza la información? Más que todo para evitar inconsistencias y que exista redundancia de datos, o sea, repetición de información innecesaria. Todo esto se realiza con el objetivo de proteger integridad de datos y a la vez tratar de ocupar el menos espacio posible. Es decir, una base de datos eficiente no debe tener información duplicada, información que pueda generar mucho espacio de tal manera de que se vuelvan lentas. Entonces, lo ideal es primero evitar inconsistencias y la redundancia de datos. Vamos a proteger la integridad. Para eso vamos a aplicar las tres formas normales. Vamos a mirar un pequeño ejemplo. Cuando nosotros decimos vamos a crear una tabla, inicialmente generamos una serie de campos. Podemos hacer el listado total de campos. Por ejemplo, en el caso de una institución educativa, tendríamos la identificación del estudiante como un campo, nombre del estudiante otro campo, identificación del acudiente de ese estudiante otro campo, nombre del acudiente y la especialidad. En esta institución educativa, listo, ya organizamos, creamos nuestra primera tabla. Están todos los campos, podemos hacer un listado. Listo, ya lo tenemos sin normalizar. Podemos generar, como lo observamos en esta parte, ¿sí ven? Podemos mirar algunos registros, ¿sí? Por ejemplo, este registro, tenemos la identificación del estudiante, el nombre del estudiante, la identificación del acudiente, el nombre del acudiente y la especialidad. Listo, hasta ahí iríamos bien. Tenemos dos registros y en esta tabla sin normalizar tendremos 5 campos. Vamos a pasar a la segunda fase. Entonces, en la siguiente fase, lo primero que nos dice la primera forma normal es que debemos eliminar grupos repetitivos de tablas individuales. Ojo, eliminar grupos repetitivos. Ahorita lo vamos a ver con el ejemplo. Vamos a crear tablas separadas por cada grupo y vamos a identificar los grupos relacionados con llaves. Entonces, vamos a proceder. Entonces, volvemos a la anterior, ¿cierto? Esta es nuestra tabla sin normalizar. Vamos ahora a nuestra tabla. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente, en la primera forma normal, tomamos nuestra tabla original y descubrimos que hay dos elementos. En una estamos hablando de estudiantes y en otro, a pesar de que el acudiente va a estar protegiendo al estudiante, son dos tablas completamente diferentes. En una podemos tener toda la información correspondiente al estudiante, no solamente esos dos campos. En esos dos campos tenemos estudiante, nombre del estudiante, el género, el peso, el RH, ciudad de nacimiento, fecha de nacimiento, etc. Y por el otro lado tenemos lo correspondiente al acudiente, que son los datos personales del acudiente. Es decir, si observamos acá ya tenemos dos grupos que hay que independizarlos. Precisamente por eso pasamos nosotros a la siguiente fase, que es dividirla. Entonces, la primera forma normal, agrupamos. ¿Cómo agrupamos? Mire, des en cuenta que por un lado tomamos todos los datos del estudiante y por el otro lado tomamos los datos del acudiente. ¿Sí ve? Entonces ya independizamos los grupos. Lo primero, independizar. Tomamos, digamos, decimos estudiantes, un listado de estudiantes, acudientes, un listado de acudientes. Lo que les digo, podemos agregar todos los campos que sean necesarios. A continuación, después de esta forma normal, ahí ya lo tendríamos primera forma.
A continuación pasaremos a la segunda forma. La segunda forma dice que crear tablas separadas para aquellos grupos de datos que se aplican a varios registros y relacionar estas mediante llaves externas. Es decir, vamos a ver cómo vamos a hacer las relaciones respectivas. Miremos que acá pues los independizamos, pero no los tenemos relacionados. Entonces la idea es que tengan la relación respectiva. Entonces vamos a pasar a generar, miren, des en cuenta que acá la identificación del estudiante vino también para este sitio, ¿sí ven? Identificación del estudiante, y a la vez estamos generándole llaves primarias. Miren, el elemento que es exclusivo de la tabla es la llave primaria, y en este caso lo exclusivo, lo que nunca se va a repetir, sería la identificación del estudiante. Nombres se pueden repetir, especialidades se pueden repetir y los demás campos, pero lo que es exclusivo y lo vuelve llave primaria sería la identificación del estudiante. Ahora bien, en la tabla siguiente, en la que hablamos de acudientes, vamos a ver que la tabla primaria, perdón, la llave primaria, la que nos va a enlazar y que es exclusiva del acudiente, es la identificación del acudiente. Para poder relacionar estas dos tablas necesitamos de una llave foránea. Es decir, miren, tengan en cuenta que estamos hablando de llaves primarias y de llaves foráneas, y agregamos esta llave foránea. Miren, ya se nos convierte la identificación del estudiante, que pertenece a la tabla 1, la agregamos a la tabla 2. Entonces, primera forma normal, independizamos los grupos. Segunda forma normal, identificamos llaves primarias y vamos a establecer relaciones. Ya teniéndolo de esa manera, podemos pasar a la tercera forma normal. En la tercera forma normal dice que vamos a eliminar aquellos campos que no dependan de la clave, de la llave. Vamos a examinar nuestras tablas. Entonces, en nuestras tablas, perdón que me fui, en nuestras tablas vamos a observar de que en la primera tabla está la identificación del estudiante, el nombre del estudiante, lo que les decía, puede ir el RH del estudiante, el género del estudiante, etc. Pero hay una cosa en particular, que especialidad no es dependiente directamente del estudiante. Es decir, que ya lo podríamos separar también. ¿Sí ven? O sea, vamos a dejar exclusivamente lo del estudiante. Y en la segunda, pues tendríamos ya una tabla fuerte, ya que se tendría la identificación del estudiante que nos está relacionando con la primera tabla. Es decir, que para la tercera forma normal tendríamos que independizar especialidad. Vamos a ver, eliminar aquellos campos que no dependan de la llave. Mire, especialidad es repetitiva y no depende de la llave. Entonces, ¿qué haríamos? Pasaríamos a la tercera forma normal, donde vamos a generar una tabla nueva. Entonces, tenemos nuestra tabla, digamos que original entre comillas, donde vamos a tener la identificación del estudiante, el nombre del estudiante y el código de la especialidad, que es la que me va a servir de enlace o de relación con la tabla especialidades. En la tabla especialidades también podemos agregar más campos, como el nombre del docente de la especialidad, horario, salón, grupo, etcétera. Des en cuenta, de una tabla general pasamos a 3 tablas, donde inicialmente hicimos una división, ¿cierto? Agrupamos por estudiante, por acudiente, esas dos. A continuación establecimos las llaves primarias y llaves foráneas, y por último establecimos los campos que necesariamente deben independizarse, como en el caso de este, que sería la especialidad en la que está escrito. Los docentes
pueden agregarse como campos adicionales en el código de la especialidad. Tengan en cuenta. O podríamos agregar otra tabla que corresponda a los docentes sin guardando estas tres formas normales. Con esto ya tendríamos una normalización básica y muy fácil de comprender. Entonces, resumen. Inicialmente vamos a establecer todos los campos que requerimos, todos, absolutamente todos los campos que vamos a necesitar. Después de que ya los tenemos, los vamos a agrupar. Entonces, estudiantes, acudientes. Después de que ya los hemos agrupado, vamos a establecer las llaves que nos relacionan estas tablas. A continuación, vamos a observar si hay dependencia. Si no hay dependencia, automáticamente vamos a generar otra tabla. Después de que hemos generado otra tabla, pues ya tendríamos nuestra pequeña base de datos normalizada. Intentemos hacerlo, ¿cierto? Intenten, me dejan en la descripción, me dejan sus dudas y con mucho gusto les puedo colaborar. Espero que haya sido de su agrado. Darle me gusta, por favor, suscribirse, y cualquier sugerencia estaré atento para asumirla y corresponderles. Que estén muy bien y que les vaya bien en sus bases de datos.